Gracias a la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial, tenemos el privilegio, la dicha, la bienaventuranza de empezar en este año 2024 nuestro estudio bíblico titulado La voluntad perfecta de Dios. Creo que es un tema que realmente nos genera mucha expectativa, nos anima a adentrarnos en un estudio sistemático de la palabra del Señor respecto a un tema tan necesario e importante de conocer a todos y cada uno de los hijos del eterno y soberano Dios. Nos anima el saber de que tenemos que conocer la voluntad de Él para vivir bajo su santa y perfecta voluntad. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a empezar con las recomendaciones del caso, y lo más importante que debemos tener para arrancar nuestro estudio bíblico es la Biblia, tener la palabra del Señor a la mano, tener también una libreta de apuntes, porque hoy va a ser nuestra primera entrega y lo vamos a ver durante algunos meses, así que es importante que usted no se pierda, en este caso, de anotar lo más relevante para su vida, lo que usted considera pertinente en la guía del Espíritu Santo, de ir registrando, anotando en su momento si tiene que hacer algún tipo de consulta que puede ser posterior al estudio bíblico por interno, como el Señor lo permita, y poder también absolver algún tipo de inquietud que tenga. Es importante entonces tener la palabra, una libreta de apuntes, un esferográfico y sobre todo un corazón predispuesto a sumergirse en este estudio bíblico que el Señor nos permite el día de hoy empezar. Recordando con una recomendación adicional, lo importante que es también que usted tenga prendida su cámara. Vamos, hermano, usted está invirtiendo su vida en los caminos del Señor. Usted está invirtiendo estos minutos, 60 minutos aproximadamente, de un día a la semana en un estudio que consideramos que es muy necesario para la vida de todo cristiano. Muy bien, nuestro capítulo número 1, en base a este tema general de nuestro estudio bíblico, que es la voluntad perfecta de Dios, nuestro capítulo número 1 se titula La voluntad perfecta de Dios, que es importante que usted lo anote, y la voluntad imperfecta de Dios. Y lo voy a volver a repetir, porque tal vez a usted le causa a sus oídos en este momento algo de tensión, ¿no? De repente usted no está acostumbrado a escuchar la expresión imperfecta. Siempre escuchamos la voluntad perfecta de Dios, pero probablemente este término adicional en el título que estamos por comenzar a ver en el capítulo 1, y es también la voluntad imperfecta de Dios. Entonces, vamos a ir haciendo a lo largo de este capítulo pues un contraste de lo que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta de Dios. Si a lo mejor usted pensaba que no existía posibilidad alguna de que haya una voluntad imperfecta de Dios, bueno, vamos a ir viendo qué nos dice la palabra del Señor para poder juntos caminar, explorar, sumergirnos en la guía del Espíritu Santo a lo largo y ancho de todo el recorrido de nuestro estudio bíblico durante este año 2024. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 12 de Romanos, Romanos 12:2. Por favor, vamos a buscar en Romanos 12:2 esta porción de la palabra del Señor para este capítulo 1. Nos invita a leer el Señor la palabra de Él en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice este texto: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y quiero que leas conmigo hasta ahí nuevamente. Un texto muy usado, muy utilizado en distintos estudios, conferencias, sermones, predicaciones a lo largo de nuestra vida cristiana. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí hagamos esta pausa para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder comprobar la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, tenemos que cumplir una condición: no conformarnos a este siglo,
Vaya viendo el texto hacia dónde lo va a ir llevando. No nos conformemos a este siglo. Más bien, por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Desde el día que venimos a Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo y no conformándonos a este siglo, no viviendo bajo su precepto, no practicando todo lo que ofrece este mundo caído, será la capacidad que Dios nos dará al no conformarnos a este siglo, a no buscar el mundo, a utilizar la mente de Cristo para poder comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Con este texto, amados hermanos, que espero que esté bien anotado y obviamente bien recordado, porque es un texto muy utilizado a lo largo y ancho de nuestra vida cristiana, ¿no? La voluntad de Dios se puede describir como perfecta o imperfecta. Y lo vuelvo a repetir. La voluntad de Dios se puede describir como perfecta y lo contrario a perfecto es imperfecto. A la voluntad imperfecta de Dios se le llama imperfecta porque tiene apariencia de la voluntad de Dios, en este caso verdadera, tiene apariencia, pero no es lo que Dios quiere en realidad. Para que sea perfecta tiene que ser buena, agradable y obviamente perfecta en los planes del Señor para nosotros. Siempre el Señor va a querer para nuestras vidas lo mejor. Sus pensamientos son distintos a los nuestros. Sus pensamientos hacia nosotros son de paz, de bienestar, para darnos un fin distinto al como tal vez tú y yo estamos pensando que vamos a tener. El Señor en su capacidad infinita, en su omnipotencia, Él desea lo mejor para nosotros. Vuelvo entonces a marcar dentro de esta introducción la diferencia. A la voluntad imperfecta de Dios se le llama imperfecta porque tiene apariencia de la voluntad de Dios verdadera, pero no es lo que Dios quiere en realidad. La voluntad perfecta de Dios es la voluntad de Dios completa, madura y plena. Mientras que la voluntad imperfecta de Dios es lo que Dios permite a los hombres que hagan, aun cuando no sea su primera opción para ellos. Debemos recordar que al final del día, todo, absolutamente todo, sin excepción alguna, está bajo la mano soberana del Eterno y Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay un soberano y es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Es el soberano. Por lo tanto, estos tics que estamos compartiendo al momento nos van a permitir ir identificando cuál es la voluntad perfecta, qué características tiene la voluntad perfecta de Dios versus las características que también tiene la voluntad imperfecta de Dios. Al final del día, yo creo que tú y yo debemos de tener la capacidad suficiente para poder evaluar si estamos o no estamos en la voluntad perfecta de Dios. Veamos entonces algunas características de la voluntad perfecta de Dios. Bien, veamos tres características de la voluntad perfecta de Dios. Espero que estés tomando tus apuntes porque realmente es hermoso este material que compartimos para el crecimiento y edificación de nuestra vida espiritual. Vemos entonces la voluntad perfecta de Dios, tres características que quiero que las vayas tomando como referencia en esta noche. La voluntad perfecta de Dios es el lugar en donde Dios quiere que tú realmente estés. Pudiéramos preguntarnos en este momento, en este estudio bíblico, que hemos apartado el tiempo del día de hoy para que a las 8 de la noche usted y yo estemos conectados bajo el mismo sentir del Espíritu Santo, con el deseo y el anhelo de aprender más de Dios. ¿Usted cree que es o no es la voluntad perfecta de Dios? Ya desde ahí usted va pesando, ¿no? Entonces,
Una característica importante que tiene la voluntad perfecta de Dios es que es el lugar en donde Dios quiere que tú realmente estés. ¿Qué mejor lugar que estar en la presencia del Señor, aprendiendo, conociendo, escudriñando, alimentándonos, nutriéndonos a través de su palabra para el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros? Eso para mí es bueno, es agradable y es perfecto, ¿no? Es muy importante. Una característica que nos permite ver que a Dios le complace que tú y yo estemos en su voluntad perfecta y se entusiasma cuando se menciona realmente su nombre, su nombre. Una segunda característica de la voluntad perfecta de Dios. Cuando estás en la voluntad perfecta de Dios, estás posicionado en un lugar excelente y encajas perfectamente en el plan original de Dios. Así de sencillo. En el plan original de Dios. Estamos en la voluntad perfecta de Dios porque nos hemos posicionado en ese lugar. Mejor dicho, Dios mismo, con su misericordia y su gracia, nos permite estar posicionados en un lugar excelente y encajamos perfectamente en el plan original de Dios. Una tercera característica de la voluntad perfecta de Dios. En la voluntad perfecta de Dios, satisfaces perfectamente las necesidades que Dios diseñó que tú y yo tuviéramos. Se satisfacen plenamente esas necesidades en la voluntad perfecta de Él. Entonces, de manera muy general, de manera universal, si lo pudiéramos decir, estas tres características ya nos van abriendo realmente el espectro para poder ver desde una perspectiva tal vez distinta a la que hemos venido considerando lo que es la voluntad perfecta de Dios. Vuelvo a recapitular entonces, la voluntad perfecta de Dios es que estemos en el lugar donde Dios quiere que realmente estemos, porque Él se complace en que tú y yo estemos en su voluntad perfecta. Segundo, de que cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, estamos posicionados en un lugar excelente y encajamos perfectamente en el plan original de Dios. Y tercero, la voluntad perfecta de Dios satisface perfectamente las necesidades que Él diseñó para ti y para mí. Bien, veamos entonces asimismo características de la voluntad imperfecta de Dios. Ahora vamos a ver cuatro características de la voluntad imperfecta de Dios. Mira que solo estamos tomando referencias, descripciones, ideas de lo que nos vamos a ir viendo a lo largo de todo el capítulo 1. La voluntad imperfecta de Dios, entonces, la vamos a ver en cuatro características. La primera es que Dios permite a sus hijos, y presta mucha atención porque aquí es donde muchos de nosotros vamos a ir saliendo del autoengaño en el que nos hemos metido muchas veces creyendo que estamos en la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Entonces, esta primera característica nos permite ver que Dios permite a sus hijos estar en su voluntad imperfecta, porque a lo largo y ancho del desarrollo de este tema vamos a comprender que al final del día todos estamos bajo la voluntad de Dios, perfecta o imperfecta. Entonces, Dios permite a sus hijos estar en su voluntad imperfecta como resultado de su rebelión, de la rebelión tuya y mía muchas veces, y de su rechazo al plan original y perfecto que Dios tiene para los hijos de Él. Entonces, vuelvo a poner en énfasis esta primera característica. Dios permite que sus hijos estén en su voluntad imperfecta como resultado, en otras palabras, de nuestras propias decisiones, de nuestras decisiones de apatía, de rebeldía, de rechazo,
al plan original y perfecto que Dios tiene para sus hijos. Primera característica de la voluntad imperfecta de Dios. Segunda característica de la voluntad imperfecta de Dios. Cuando estás en la voluntad imperfecta de Dios, Dios en realidad no está complacido contigo. Mira, y es importante que lo podamos ir ya guardando y asimilando. Cuando estamos en esa voluntad imperfecta de Dios, en realidad Dios no está complacido con nosotros, porque de acuerdo a lo que vimos en la primera característica, estamos ubicados en esa voluntad imperfecta de Dios como consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestro rechazo, de nuestra frialdad, de darle la espalda al plan original y perfecto que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, al encontrarnos en ese estado, Dios no está complacido con sus hijos. Solo lo que está haciendo es que te está adecuando, está siendo paciente contigo y te está dando tiempo para que te arrepientas. El Señor nos da tiempo, nos provee de ese recurso para que entremos, para que recapacitemos, para que entremos en razón, para que con un corazón contrito y humillado redireccionemos nuestra vida, arrepintiéndonos de corazón y girando 180 grados. Eso es en realidad lo que está pasando cuando estamos en ese estado de la voluntad imperfecta de Dios. Dios no está complacido. Dios está esperando que tú y yo entremos en uso de razón. Tercera característica de la voluntad imperfecta de Dios. En la voluntad imperfecta de Dios parece que tenemos el favor de Dios. Es solo una apariencia. Parece que tenemos el favor de Dios, pero no estamos sirviendo al Señor completamente y no estamos cumpliendo con el propósito original que Dios tiene para nuestras vidas. Mucha gente cree que porque está sirviendo, porque cree de que está enseñando o está predicando o está cantando o está haciendo alguna otra actividad en algún ministerio de la iglesia, cree que porque estamos sirviendo, estamos dentro de la voluntad perfecta de Dios e incluso con un estilo de vida muchas veces paralelo y que a Dios no le agrada. Así de sencillo. Entonces, generamos a nuestra propia vida un autoengaño. Y mucha gente vive de esa manera por largo tiempo. Y en realidad lo que estamos perdiendo es bendiciones. La bendición más maravillosa y preciosa que el ser humano como hijo de Dios puede tener es la intimidad con el Señor. Entonces, esta tercera característica nos invita a ver que parece que tenemos el favor de Dios, pero no estamos sirviendo al Señor completamente y no estamos cumpliendo con el propósito original que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la tercera característica. Una cuarta característica, la voluntad imperfecta de Dios es cuando estamos ubicados en un lugar inadecuado y no estamos calificados para su obra. A veces estamos forzando, estamos yéndonos en contracorriente, estamos en el lugar que no es el adecuado, no estamos calificados para ello y por lo tanto, amados hermanos, en realidad no estamos sirviendo como Dios espera en su obra. Así de sencillo. Cada uno de nosotros tiene que vivir bajo la voluntad perfecta del Señor para poder complacer al Señor, para poder servir al Señor. Caso contrario, nos va a ocurrir lo que hemos visto en estas cuatro características, cuatro aspectos respecto a la voluntad imperfecta de Dios. Y lo voy a recapitular para que usted me vaya siguiendo el hilo, vaya tomando los apuntes que se merece
esta introducción prácticamente del capítulo 1, en donde estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta de Dios. Entonces, estas cuatro características de la voluntad imperfecta de Dios, voy a recapitular. La primera, Dios permite a sus hijos estar en su voluntad imperfecta como resultado de su rebelión, de su rechazo al plan original y perfecto que Dios tiene para sus hijos. La segunda característica, cuando estamos en esa voluntad imperfecta de Dios, Dios en realidad no está complacido con nosotros. Entonces, lo que está ocurriendo es que solo estamos adecuándonos, el Señor está siendo paciente con nosotros y está dándonos tiempo para un genuino arrepentimiento, para regresar al camino. Tercero, la voluntad imperfecta de Dios muchas veces parece que tenemos el favor de Dios, pero no estamos sirviendo al Señor completamente y no estamos cumpliendo con el propósito original que Dios tiene para nuestra vida. Y finalmente, esta cuarta característica es que la voluntad imperfecta de Dios es cuando estamos ubicados en un lugar inadecuado, en el lugar incorrecto, y no estamos calificados para su obra. Este recorrido pequeño hasta el momento nos va a ir dando contexto, nos va a ir dando información de lo que estamos llamados a reconocer por nuestro propio bien, amados hermanos. Esto es para edificación, esto es para ese crecimiento espiritual. Este año el tema de nuestra iglesia es una iglesia que persevera en su llamado. Por lo tanto, vamos a perseverar en muchas áreas de nuestra vida que se han quedado de repente estancadas, pero ya hay un avance y hay que seguir avanzando. Y sobre todo ahora que el Señor nos va a ir dando revelación por medio del Espíritu Santo para poder comprender su voluntad perfecta. En tal sentido, debemos de ir ubicándonos en tres aspectos importantes. Todo lo que es teológico nos va a dar información. Todo, la teología nos va a dar información. Por otro lado, la vida de servicio en el ministerio en el que estemos sirviendo al Señor, sin importar si está dentro o fuera de la congregación local, nos va a dar formación. Información por un lado, formación por otro lado, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a dar revelación. Por lo tanto, qué necesario es tener la información, la formación y la revelación para poder comprender a la luz de la palabra la voluntad perfecta de Dios. Bien, bueno, estamos avanzando, gracias al Señor por estos primeros minutos. Tenemos ya una buena concurrencia y aspiramos que usted esté anotando todo lo que más pueda. Cuando pasas de la voluntad perfecta de Dios a la voluntad imperfecta, ¿qué nos dice la palabra? Usted puede estar hoy en la voluntad perfecta de Dios y de repente mañana está en la voluntad imperfecta de Dios. Veamos qué nos dice la Biblia. Por todo el recorrido que la palabra nos permite, el canon bíblico nos permite ver, tenemos entonces en la Biblia que podemos encontrar ejemplos de cuando Dios permite a los hombres hacer lo que querían, aun cuando no era su perfecta voluntad para ellos. La Biblia nos deja ver ejemplos y usted lo va a poder ver en el recorrido del canon bíblico. Usted puede verlo de manera canónico, lo puede ver de manera cronológica o lo puede ver como una histosofía, pero al final vamos a encontrar siempre los mismos ejemplos de hombres a lo largo de la historia que Dios nos permite ver que Él mismo ha permitido a estos hombres hacer lo que querían, aun cuando no era su perfecta voluntad para ellos. La mayor parte del tiempo, el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que vemos en el Antiguo Testamento, estaba lleno de rebeldía. Usted puede darse cuenta a través de
jueces, por ejemplo. Usted se puede dar cuenta de lo que pasaba en el tiempo de Primera y Segunda de Reyes, en las crónicas. Cada vez era por corto tiempo que el pueblo como que se enderezaba, en este caso, se enrumbaba, se alineaba a la voluntad de Dios y después de un tiempo, vuelta, regresaba a la desobediencia, al castigo, etcétera, etcétera. Y era a manera de ola, sube y baja, sube y baja. Por eso digo que la palabra nos deja esos ejemplos, ejemplos claros. La mayor parte del tiempo vemos entonces que el pueblo de Dios estaba lleno de rebeldía, de odio hacia la voluntad perfecta de Dios. La desobediencia es darle la espalda a Dios, es rechazar a Dios, es prácticamente odiar lo que Dios llama bueno. El mundo, su sistema, sus placeres, sus rudimentos, sus dogmas, sus paradigmas, sus conceptos, sus esencias están en contra de la voluntad de Dios. Dios llamó perfecto y llama con mucha claridad en el plan original al matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Por ejemplo, eso es una institución creada por el Señor, la unión de un matrimonio de un hombre y una mujer, a lo cual él llamó bueno. Y todo lo que Dios llamaba bueno era agradable y era perfecto en su voluntad. Y a través del tiempo, hasta el día de hoy, el hombre se ha encargado de llamarlo malo a lo que Dios llamó bueno. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la historia de la humanidad nos permite ya ir observando que el ser humano como tal, siempre ha estado lleno de rebeldía, de odio y rechazo hacia la voluntad perfecta de Dios. En lugar de hacer un juicio inmediato, que es lo que de repente en la lógica humana esperaríamos, Dios permite, en el caso de su pueblo, que se desviara a su voluntad permisiva, como también se la ha identificado a la voluntad imperfecta. Es decir, entendamos, comprendamos por permisivo, inapropiado, improcedente, inaceptable y no ideal. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Dios, en vez de hacer un juicio inmediato, lo que ha hecho es permitirle a su pueblo que se desviara hacia su voluntad imperfecta para posteriormente, ¿sabe lo que hace el Señor? Es darle a ese pueblo, es darle a la humanidad, a la sociedad, a como usted lo quiera definir en este día, como segmento, una conveniente y buena tunda, por decirlo así, como buen padre, por la rebeldía de en este caso de su pueblo, sería de sus hijos. Y si hablamos de la humanidad, de su creación. Por lo tanto, al final del día, lo que Dios termina preparando, dando mientras Él prepara esa buena disciplina, esa buena paliza, esa buena tunda, como usted lo quiera definir en este día, Él da tiempo para que la gente regrese al camino, para que la gente pueda regresar al camino. Y cuando usted ve, por ejemplo, Segunda de Reyes, en ese hermoso recorrido donde vemos el comportamiento de los reyes, tanto de Judá como de Israel, vemos que había un rey bueno, venía de repente otro rey que por lo general la sucesión era por sus hijos y hacía todo lo contrario, hacía lo malo. Dice, y este rey reinó tantos años, sea en Israel o sea en Judá, y no hizo lo malo delante de Jehová, por poner un ejemplo. Sin embargo, esos reyes a veces reinaban 3 meses, a veces reinaban 3 años, a veces reinaban un año, 2 años. El que más reinó, Manasés. Manasés, perverso, perverso. Y realmente cuando leemos que prácticamente Dios se asqueó ya y dijo hasta aquí, dijo que el castigo que preparaba para Jerusalén, para aquellos que lo puedan oír, les iba a reteñir los oídos.
Imagínense qué clase de castigo el Señor ya había preparado después de tanto tiempo que permitió que este pueblo rebelde viva en la voluntad imperfecta de Él. Tanto así que compara que la limpieza que traía para Jerusalén era más o menos haciendo una analogía a cuando usted está limpiando un plato, cuando lo está fregando, cuando lo está lavando y lo vira. A ese nivel pensaba el Señor dar la disciplina a Jerusalén. Bueno, solo estoy poniendo paréntesis para podernos ubicar en todo lo que el Señor quiere que tú y yo asimilemos en la voluntad perfecta y la voluntad imperfecta de Dios. En este estudio, mis amados hermanos y amigos, vamos a ir descubriendo la manera en que Dios permite que las personas tengan un rey, pero utiliza a otros reyes para castigarlos. Imagínense. Permite que la gente tenga prosperidad, pero luego envía falsas ilusiones y flaqueza a sus almas. Permite que hagan ídolos y luego los destruye. Permite que tengan un profeta que vaya a una misión, pero luego envía un burro a reprenderlo. Dios no se contradice cuando permite que las personas se desvíen a su voluntad imperfecta, sino que lo que hace el Señor es realmente preparar una respuesta a la rebeldía, a la testarudez, en este caso a lo testarudo que puedan ser, y al rechazo a su voluntad perfecta. Al final, todos los hombres reciben los juicios apropiados, transformadores y a la medida exacta en el plan perfecto de Dios. A esta voluntad imperfecta, algunas personas la llaman la voluntad permisiva, como decía hace un momento, a la voluntad permisiva de Dios. Esta voluntad imperfecta de Dios es donde muchos, incluso siervos, ministros, pastores, evangelistas del evangelio, se desempeñan. Triste, pero muy cierto. Algunas personas viven toda su vida en esta voluntad imperfecta de Dios. Y muchos a veces se admiran y dicen, ¿cómo puede ser posible que tal persona o que tal hermano que hace esto, que dice esto, que vive de esta manera, le vaya todo bien y no le pase nada? A veces comenzamos nosotros a elucubrar, a sacar juicios de valor, a establecer escenarios y creemos que Dios es ciego, sordo y mudo. Y hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, cuando hacemos este tipo de evaluación. Dios no está dejando pasar por alto nada. Dios está al control total de todo. Todo parece estar muy bien con la gente que está en la voluntad imperfecta de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, a mí mi Diosito me bendice y hermano, y usted escucha y dice, bueno, ¿será? ¿Será realmente que están viviendo bajo la voluntad de Dios? Pero bueno, no quiero que sean experiencias, porque mi experiencia no tiene por qué ser una doctrina, no tiene por qué convertirse precisamente en una hoja de ruta de enseñanza, pero sí podemos nosotros a la luz de la palabra del Señor clarificar todo aquello que hayamos tenido en algún momento dado como duda respecto a cómo viven muchas personas a nuestro alrededor y aparentemente le van bien. Y por eso podemos decir de que parece de que a este tipo de personas, ¿sí? Viven tanto tiempo en la voluntad imperfecta de Dios y viven aparentemente bien. Por ejemplo, hay personas que prosperan en todo el sentido de la palabra y el favor de Dios parece estar en todo lo que hacen. Pero la abundancia y el éxito aparentes no significan que Dios esté complacido con esas personas. Y hay que también poner un punto sobre la I respecto a aquello. La mayoría de nosotros nos dejamos engañar por los aparentes favores y lo que la gente llama bendiciones. Muchas veces entramos nosotros en ese engaño, ¿no?
El dinero y la abundancia nunca han sido señal de que Dios está complacido con alguien. Nunca, en ningún momento. Porque el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, también da dinero a los que le sirven. Satanás, por ejemplo, le dijo a Jesús que le daría todo el mundo si se inclinaba a él. Mire Mateo 4. Y va a darse cuenta todo lo que ofrecía Satanás. Imagínese, si fue osado y capaz de tentar al mismo Señor Jesucristo, ¿cómo no va a tentar a tanto mortal, ¿sí? Que se desvive a veces por $1. Es así. Por eso no podemos dejarnos engañar por las apariencias. Lo que tú y yo debemos de buscar es siempre la presencia de Dios, buscar la guía del Espíritu Santo y no la presencia del dinero o cualquier otra cosa material para creer de que estamos siendo bendecidos y que vivimos bajo la voluntad de Dios. Hay que quitarse el chip, hay que quitarse ese engaño, que lamentablemente corrientes y desviaciones, ¿sí? Hoy por hoy, que están provocando mucho daño en la vida de los cristianos, confusión sobre todo. Cuando tú y yo tenemos contacto, por ejemplo, con un siervo, con un ministro, con un pastor, con un anciano, ¿qué debemos hacer nosotros? Abrir bien los ojos para ver si la presencia de Dios está en la vida de esa persona. Porque tenemos que observar para ver si la voz de Dios y la palabra del Señor están presentes en la enseñanza, en la predicación, en la exhortación, en lo que usted quiera definirlo este día. Y por eso dice que el espiritual juzga todas las cosas. O sea, en otras palabras, discernimos las cosas desde el punto de vista espiritual. Y para poder discernir las cosas desde el punto de vista espiritual, tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Así de sencillo. Por lo tanto, la palabra de Dios, por decirlo así, está llena, amados hermanos, de ejemplos de gente de Dios que se mueve de la voluntad perfecta de Dios a la voluntad imperfecta de Dios. Dios parece estar bendiciendo a personas que están en la voluntad permisiva de Él, pero en realidad Él no está complacido con ellas. Veamos algunos ejemplos de personas que se mueven a la voluntad permisiva de Dios. Veamos este ejemplo número 1. Israel participó en la voluntad imperfecta de Dios cuando insistió, y quiero enfatizar esta palabra, insistió en tener rey. Vaya ya abriendo la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 8, versículo del 4 al 7. Téngalo ahí, ya vaya abriéndolo, anótelo. Tener rey no era el deseo perfecto y razonable que Dios tenía para Israel, pero Dios se los concedió. Y le dijo a Samuel en privado que el pueblo lo había rechazado a él. Cada vez que usted tiene la oportunidad de leer esta parte de la Biblia, creo que nos compungimos, ¿no? Porque a veces nos comportamos como aquellos israelitas, con aquellos hijos de Dios en esa época, ¿no? Rechazamos a Dios por pedir o recibir migajas de este mundo. Cuando Dios le revela a Samuel cómo se sentía, el pueblo de Israel, al ver en su entorno que los demás pueblos tenían reyes, ellos dijeron, nosotros también queremos tener el nuestro, pues. O sea, ellos estaban tan ciegos, estaban tan limitados por lo absorbido del sistema y del entorno, que no se habían detenido por ningún momento en valorar que ellos no tenían a cualquier rey, tenían al rey de reyes y señor de señores, al creador del universo, a quien les había escogido como la niña de sus ojos, lo más vil y desechado de este mundo, lo más vituperado, lo más marginado, lo más pequeño. El Señor lo tomó para sí y ellos no supieron valorarlo. Tener rey no era la voluntad perfecta de Dios y sin embargo
les permitió tener un rey, porque la Biblia lo dice. Entonces nos damos cuenta de que cuando el ser humano, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios persisten en dejar la voluntad perfecta para ir a la voluntad imperfecta, Dios le permite. Dios se lo permite. Podemos ir descubriendo que lo que le ocurrió en el arreglo que pedía Israel no tuvo buenos resultados. Y creo que la mayoría de nosotros conoce la historia, en este caso, de lo que comenzó a ocurrir con Israel desde el día que tuvo su primer rey. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? Sufrieron enormemente bajo la autoridad de sus reyes. Ellos, estando bajo el rey de reyes, gobernados y liderados, lo rechazaron y pidieron un rey terrenal quien los subyugó, los sometió, los maltrató por, bueno, todo el sufrimiento que traía como consecuencia el salir de la voluntad perfecta de Dios para entrar en la voluntad imperfecta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que al final del día siempre va a haber consecuencias de dolor, sufrimiento al vivir en la voluntad imperfecta de Dios. Es importante no dejarnos engañar cuando Dios aparentemente, digo, vivir en un autoengaño, cuando Dios aparentemente permite ciertas cosas en nuestras vidas. El verdadero corazón de Dios se revela a las personas que están cerca de Él de manera genuina. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Como seres humanos. Tenemos la habilidad de decir lo que es correcto cuando estamos en público, pero revelamos nuestro verdadero corazón en otra parte. Y debemos de aprender a buscar el verdadero pensamiento y el corazón de Dios sobre un asunto u otro en nuestras vidas. El Señor se entristeció cuando permitió a Samuel designar a un rey. Sabía que el pueblo lo había rechazado. Sabía que solo estaba usando a los hijos de Samuel como pretexto para rechazarlo. La palabra nos dice en el versículo 4 de primera de Samuel 8 lo siguiente. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Samuel era profeta y era el último juez de Israel. Dice versículo 5, y le dijeron estos ancianos que se habían juntado de Israel, le dicen a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y yo me acuerdo del centro de la Biblia, que está en el Salmo 118:8. ¿Qué es mejor, amados hermanos? Póngase la mano en el pecho. ¿Qué es mejor? ¿Confiar en Dios que confiar en los hombres? Así de claro es la palabra. Así de directa es la palabra. Estos hombres estaban pidiendo que se les constituya un rey que los juzgue. Ellos iban a confiar en el buen juicio de un hombre cuando tenían por rey al Dios Todopoderoso. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Que ellos estaban pidiendo que este rey los juzgue tal como tenían todas las naciones. Qué triste cuando el cristiano tiene celo de lo que la gente en el mundo vive o cómo vive la gente en el mundo. Tanto así que a veces queremos meter al mundo a la iglesia, ¿no? Queremos meter cómo el mundo disfruta, entonces también metamos eso a la iglesia. Creemos que el cristiano vive aburrido, pues eso es absurdo. El cristiano vive con gozo, aún en tiempo de adversidad. El mundo, en cambio, vive según sus circunstancias. Si todo va bien, están felices. Si todo va mal, están que se lamentan. Pero al final del día, viven siempre haciendo todo en contra de lo que Dios ha establecido.
En este sentido, vemos que el pueblo de Israel estaba anhelando lo que las otras naciones tenían. Dice versículo 6, pero no agradó a Samuel, no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Claro que le iba a agradar a Samuel si Samuel estaba lleno del Espíritu. Samuel era considerado un hombre santo. En el Antiguo Testamento se lo conoce como agiógrafo, un hombre santo. Y el Espíritu Santo le revelaba a Samuel, y por eso es que Samuel llevaba palabra siempre al pueblo. Y adicionalmente a ello, él está considerado como uno de los autores de los libros del canon bíblico. Por lo tanto, vemos en esta parte que a Samuel no le agradó lo que ellos habían pedido. Realmente tiene que haber también golpeado mucho a Samuel, porque dice: danos un rey que nos juzgue. Definitivamente no le agradó lo que les dijeron. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ya Dios ya sabía plenamente lo que estaba pasando. No es que recién Dios se iba a enterar porque Samuel iba a decir todo esto en oración. No, ya Dios lo sabía. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, atributos naturales de Dios. Dios estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, de ver el pensamiento corrupto, perverso, ruin del ser humano. Él ya conocía lo que anidaban los corazones y lo que estaban celando estos ancianos de Israel que representaban al pueblo de Israel, por decirlo de esta manera. Estaban anhelando también ser juzgados como otros pueblos o naciones. Y la Biblia nos hace ver lo que el Señor le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos entonces, amados hermanos, con este primer ejemplo que la palabra ya nos deja de cómo las personas, los hijos de Dios, en este caso, el pueblo de Dios, estando en la voluntad perfecta. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? El reinar sobre ellos. El pueblo dijo: no, no queremos que Dios nos gobierne, no queremos que Dios nos juzgue, no queremos que Dios nos reine, sino que queremos esto. Y Dios se los otorgó. Dios les otorgó. Por lo tanto, entonces este pueblo dejó de estar bajo la voluntad perfecta de Dios para ir y estar ahora en la voluntad imperfecta de Dios. Mira cómo Dios nos permite ir viendo estos ejemplos. Y vamos a seguir analizando muchos más. Y podemos dejar como introducción el segundo ejemplo que la palabra nos permite conocer. Ya por un lado, vemos entonces aquí donde Israel participó en la voluntad imperfecta de Dios cuando insistió en tener un rey. Ahora veamos a Balaán. Quedó fuera de la voluntad de Dios perfecta cuando solicitó con insistencia una oportunidad para profetizar al rey de Moab. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahora lo vamos a ver a un nivel más aterrizado. El otro era a nivel de todo Israel. Ahora lo vamos a ver a nivel de un individuo, de Balaán, que él queda fuera de la voluntad perfecta de Dios porque solicita con insistencia que Dios le dé la oportunidad para profetizar al rey de Moab, a pesar de que Dios le dijo que no. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho no? Y tú has insistido, y has insistido, y has insistido. Y al final terminaste haciendo lo que tú crees que era la voluntad de Dios. A veces se cierran las puertas por todos lados. Y nosotros queremos por algún lado buscar una ventanita, un huequito, y por ahí nos queremos meter. Y a lo mejor
usted ya cuando llega a tener eso que Dios le dijo varias veces que no, usted dice, gracias Señor porque me has bendecido. Como usted y yo no podemos ver el futuro, y Dios sí ve pasado, presente y futuro, porque el tiempo está dentro de Dios, porque Él es Elohim, Él es el eterno, entonces Él sí sabe qué es lo que más nos conviene. Y Él sabe porque sus pensamientos para nosotros son distintos a los nuestros y siempre el Señor va a querer que tú y yo vivamos bien. Y por eso a veces nos dice no. Pero como nosotros insistimos y como nosotros insistimos e insistimos e insistimos, como le pasó a Israel o como le pasó en este caso a Balaán, que ya vamos a ir profundizando conforme se desarrolle nuestro estudio bíblico, nos damos cuenta que terminamos haciendo nuestra voluntad y creemos que es la voluntad de Dios. Y cuando las cosas salen mal, y cuando las cosas salen mal, es que Dios permitió. Dios es el culpable. La típica, ¿no? La típica, ¿sí? La palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual. Y el yugo desigual es no solamente para casarse, pues, ¿no? Es en todo el sentido de la palabra, la vida del cristiano. En un negocio, obviamente en una relación ya matrimonial, en las amistades, bueno, en tantas cosas que pueden irse dando. Y bueno, se le dice a un joven o se le dice a una jovencita, no estés buscando, ¿sí? Fuera del pueblo de Dios, busca un cristiano, un hombre o una mujer temerosa de Dios que ama al Señor, porque si aman al Señor, te amarán a ti. No es que esta es la persona, es que a mí me gusta, entonces van por Cristina o van por Cristian y no van por Cristo a la iglesia. Y bueno, hay personas que como sabe que están tan enamorados también de la otra parte, dice, bueno, es que para podernos casar tú tienes que ser cristiano y tienes que bautizarte porque si no el pastor no nos casa. Entonces van, hacen el ademán de que reciben a Cristo. Bueno, no soy quien para juzgar tampoco. Se bautizan. Bueno, efectivamente cumplieron los requisitos, se casan y a la vuelta de la esquina, 3 meses, ni siquiera llegan a pasar la prueba de la pareja feliz y al año ya tienen problemas. Al año ya hay adulterio. Al año ya están enemistados. Al año muchas veces ya no solo pasan de palabra, sino también de mano. Y finalmente terminan diciendo, no, lo que pasa es que esta no era la persona para mí, Dios se equivocó. ¿Por qué Dios permitió que yo me case con esta persona? Y lo comenzamos a echar la culpa a Dios. Pero Dios lo que hizo fue dejarte vivir donde tú querías vivir. Porque Dios a través de su palabra, Dios a través de los pastores, a través de los maestros, le enseña a la juventud y a toda persona lo que la palabra de Dios dice. Al final del día, tú y yo tomamos decisiones. Dios le dijo a Adán y a Eva las cosas transparentemente, muy puntualizadas. ¿Qué pasaba si tú comías del árbol del bien y del mal? El árbol de la ciencia. Tú podías comer de todos los otros árboles, pero de este no puedes comer. ¿Y qué pasó? Por ahí usted sabe, apareció en escena Evita y después, pues la serpiente le susurró, la convenció ante el abandono de don Adán, que la había dejado abandonada quién sabe cuánto tiempo por tanto trabajo que tenía, tantos negocios que hacer. Y en definitiva, ¿qué pasó? Eva desobedeció, salió de la voluntad perfecta de Dios y se metió en la voluntad imperfecta, comió. Y no solamente comió ella, sino que también le dio a don Adán de comer. Y don Adán, pues obviamente pecó. Y el Señor vino y le dijo, ¿qué han hecho? ¿Quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? Y bueno, usted conoce la historia del jardín del Edén. Amados hermanos, tuve que hacer un alto hasta aquí. No quiero correr, no quiero que usted se sienta saturado, pero tenemos que ir saboreando todo este material porque realmente es de edificación y bendición. Si lo ha sido para mi vida, creo que va a ser también de mucha bendición para tu vida y que puedas tú tomar el tiempo de revisar tus apuntes, de ir adentrándote cada día más y más a lo que el Señor nos va a llevar a recorrer su palabra para poder diferenciar de la voluntad perfecta y la voluntad imperfecta de Él. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom.